Transcurrían los primeros años de la década de los años 80 del pasado siglo en la ciudad de Tarija. Una ciudad que poco a poco empezaba a crecer urbanísticamente. El escenario de esta historia que relataremos se encuentra en la zona del Cementerio General. Juan, un mozo de unos 23 años, casado con una joven de similar edad, había conformado una familia con 2 niños que alegraban el hogar con sus inocentes y tiernas sonrisas. Al mismo tiempo, la pasión de los años juveniles y la responsabilidad de la familia significó sacrificio para la joven pareja, que vivieron los primeros años en algún cuarto alquilado en el vecindario de la zona. Esta situación motivó a la preocupación constante de tener un terrenito y un techo propio donde construir el hogar. Con trabajo y sacrificio conjunto, lograron adquirir un terreno en lo que hoy es el barrio 12 de octubre. Pero volvamos imaginariamente a inicios de los años 80. Esa zona era muy alejada del centro de la ciudad y existían solo unas cuantas casas de adobe, algunas con techos de teja y otras solamente tortadas con barro y paja, calaminas viejas o láminas de turril. Era común ver en ese puñado de casas salir el humo del fuego entre los huecos de las paredes para elevarse hacia el cielo, anunciando que en cada uno de esos modestos hogares se preparaba el desayuno o el almuerzo en fogones improvisados a la usanza del campo. La ubicación del terreno de la familia de Juan estaba al lado de la quebrada El Monte y lo que hoy es la avenida de Circunvalación, misma que en esos años recién estaba en proyecto. Zona de peñas, cárcavas, churquis, taquillos y un viejo taco se erguía imponente en el terreno recientemente adquirido. Terreno delimitado con ramas de churqui cortadas de orillas de la quebrada. Un cuarto de adobe y otro a medio construir era la vivienda de la familia de esta historia. Eran tiempos en los que el transporte público, como los micros, tenían un recorrido limitado. Las combis de la línea 3 llegaban hasta el final de la avenida Mejillones, distante unas 6 cuadras de la casita de la familia de nuestra historia, debido a que no existían las calles aptas para llegar a este barrio. Además, que eran pocos los micros de un transporte que recién empezaba a prestar este servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, el recorrido hacia el centro de la ciudad era a pie o en una antigua bicicleta que servía de transporte familiar. La vida cotidiana de esta joven familia transcurría entre las tareas propias del hogar, la asistencia a la escuela de los niños y la actividad laboral para llevar el sustento de cada día. Sin embargo, no faltaban los conflictos de pareja por una u otra razón. Entrada la noche de uno de los fines de semana del mes de agosto, se generó una acalorada discusión entre los cónyuges, que entre acusaciones, ofensas, palabras más y palabras menos, que hieren como dagas los sentimientos de los coyunturales contrincantes, motiva a don Juancito a retirarse de la casa para evitar que el problema continúe, por lo que toma una chompa verde que la esposa tejió y sin más dirige sus pasos hacia la casa de su madre, ubicada en el barrio 4 de Julio. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo, pasa. Qué bien que hayas venido a visitarme. Se inicia una amena conversación, entre preguntas y respuestas sobre temas cotidianos.
hasta tocar inevitablemente la problemática familiar. Y la expresión de enojo de don Juancito respecto a lo acontecido algo más de una hora atrás con la esposa. En ese desahogo emocional compra un vino. Dicho sea de paso, la mamá tenía una tiendita de barrio, solicitud que es atendida diligentemente mientras transcurre la conversación entre quejas, reclamos y consejos sobre la responsabilidad de los esposos, la necesidad de comprenderse, tolerarse y saber escuchar antes que ofenderse y faltarse el respeto. Un vino más, por favor. Solicitud atendida a regañadientes, sin dejar de recomendar que es momento de volver a la casa, por lo avanzado de la hora, después de una larga tertulia, además de lo solitario y oscuro del camino de retorno. Calmado, más tranquilo y con algunas copas de vino encima, Juancito se despide de la madre con un abrazo, quien cariñosamente recomienda un buen retorno a casa con una santa bendición. Cerca de la medianoche, Juan camina tranquilo y sereno por las silenciosas calles del barrio donde nació y transcurrió sus infantiles años y la adolescencia. Cabizbajo, paso a paso, llega a la calle Vallivian, que bordea el Cementerio General de Tarija, más propiamente, la parte de lo que se llama el Cementerio Viejo. A esta altura del relato, es necesario remarcar que para esa época, la esquina de la parte norte del cementerio no tenía muro perimetral. Tampoco existía el puente sobre la quebrada del monte, y la calzada tenía una cubierta de ripio. En ese contexto, entre la orilla de la quebrada, que a su paso también bordea el cementerio, se conformaban unos chilcales tupidos y de gran tamaño, entre algunos molles y chañares que crecieron en el lugar. De pronto, antes de cruzar la quebrada en las sombras de la noche, de entre medio las chilcas del borde del cementerio, se escucha el llanto de un recién nacido. Juan detiene su andar para identificar de dónde proviene el raro llanto del infante. Justo en el tránsito del final de un día y el inicio de otro. Nuevamente el llanto del niño que estremece todo el cuerpo del sorprendido Juan, quien, con el valor de las copitas de vino, busca entre medio de las chilcas a la guagua que llora, con dificultad por los matorrales y la oscuridad. Puede apenas identificar con la ayuda de los destellos de la luna a un recién nacido, casi desnudo. Inmediatamente se quita la chompa, envuelve al niño con la misma entre sus brazos para protegerlo. Con tan tierna acción, y en brazos un recién nacido a quien brindó calor y protección, cruza la quebrada para cortar el camino a casa. Decide ir quebrada arriba. Atraviesa la cancha del Sauce. Llega a la cancha Bombonera, hoy Estadio de la Bombonera. Presuroso por ver el misterioso hallazgo, ya en medio de esa blanquecina cancha de tierra, aprovechando los débiles destellos de las luces amarillentas de la parte alta de la calle Vallivian,
se detiene, decidido a ver al recién nacido que envolvió con su chompa para abrigarlo. Con mucho cuidado, descubre el rostro de la guagua entre sus brazos. Y antes de lograr observar las facciones de la misma, la guagua suelta una estruendosa carcajada. Dejando al descubierto sus relucientes y afilados dientes de oro. Vuelve a reírse aquella guagua que hasta hace unos minutos atrás se encontraba llorando a orillas del cementerio. Sin pensarlo mucho, Juan tomó la chompa de una de sus mangas y largó al suelo la fantasmal aparición en forma de recién nacido y emprendió veloz carrera hacia un costado de la cancha, por una brecha que salía hacia el mercado de la Villa Baroa. Casi sin aliento, se detiene en el borde de la quebrada. Se da vuelta a ver qué era lo que realmente recogió y cargó entre sus brazos. Pero por más que aguzaba la mirada en busca del cuerpo de ese recién nacido, no había nada, nada. La cancha de tierra parecía una gris mesa de billar iluminada por la luz de la luna de aquella medianoche. Como si todo hubiese conspirado esa noche, no había ni un alma en la calle. Juan continuó el camino a casa, con el miedo que recorría por todo el cuerpo en forma de escalofríos, piel erizada por el suceso reciente, el corazón agitado, las manos temblorosas y un sudor frío que corría por la frente. Daba vuelta constantemente para mirar hacia atrás, con el temor de ver a esa diabólica aparición. Al llegar a casa, aparatosamente logró abrir la puerta, ruido que despertó a la esposa, que al verlo pálido y trémulo, con un leve hilo de sangre que brotaba de sus fosas nasales, los ojos desorbitados, la voz entrecortada, inquirió: ¿qué fue lo que te pasó? Juan apenas pudo relatar la horrible aparición de la que fue objeto y abrazó a su esposa, al mismo tiempo que ella hacía lo propio, persignándose con la vista hacia el cielo. Cuentan los vecinos que Juan no enloqueció por tener la sangre pesada, que le apareció el diablo en forma de guagua por castigo, que fue el alma perdida que salió del cementerio. En fin, se dice que algunas personas que transitan a pie por el lugar los fines de semana a medianoche todavía suelen escuchar el llanto de la guagua de los dientes de oro.